Noches tengan todos, sean bienvenidos a nuestro curso de Proyecto Integrador 3. En el día de hoy vamos a estar continuando con lo que es la primera unidad denominada Formulación del proyecto de Internet con bases de datos. Dentro de esta primera unidad ya estuvimos viendo la mayor parte del tema 1 y del tema 2. Nos quedaba solamente pendientes por ver respecto al tema 2 un pequeño repaso acerca de los algoritmos como herramientas utilizadas para la resolución de problemas, muy especialmente durante lo que es el desarrollo de software. Entonces, en primer lugar, debemos estar conscientes de que en términos generales, cualquier actividad, cualquier proceso, cualquier problema que necesitemos plantear puede ser descrito mediante alguna clase de algoritmo. Por otra parte, ya sabemos que el algoritmo no es otra cosa sino un método de resolución de problemas basado en tres criterios fundamentales. El primero es dividir el problema en un número finito de pasos elementales, los cuales van a permitir realizar las actividades necesarias para cumplir con los propósitos que nos hemos establecido. El segundo sería establecer prioridades respecto a las tareas que se han de ejecutar. Recordemos que no todas las tareas son igual de críticas, no todos los procesos tienen la misma importancia para la organización. Por lo tanto, no sería raro el tener que prestar mayor atención a esa categorización, a ese establecimiento de prioridades cuando estamos trabajando dentro de lo que es la resolución de problemas y dentro de lo que es el desarrollo de software también. En tercer lugar, cuando estamos diseñando un algoritmo, es necesario, es imprescindible indicar claramente el orden de ejecución de dichos pasos. Inclusive hay que enumerarlos para asegurar aún más el entendimiento de lo que estamos tratando de plantear como solución. Recordemos que el computador es incapaz por sí mismo de tomar ningún tipo de decisión sin que antes se le especifique claramente cómo debe hacerlo. De allí que resulta imprescindible que el algoritmo elegido para resolver el problema que estamos planteando sea absolutamente claro, sin ambigüedades, y que además contemple todas y cada una de las posibles situaciones que puedan presentarse durante la resolución de dicho problema. Esto, repito, afecta también a lo que sería el desarrollo de software. Por otro lado, tenemos aquí lo que serían las características de un buen algoritmo. En este caso, tenemos 5 características importantes que debemos procurar que tengan nuestros algoritmos para poder obtener los resultados esperados. En primer lugar, deben ser precisos. Esto quiere decir que deben indicar el orden de realización de cada paso. En segundo lugar, deben ser definidos. Esto significa que si ejecutamos el mismo algoritmo dos veces con los mismos datos de entrada, deberíamos obtener igual resultado, igual salida. Entonces vean, mismas entradas deben generar mismas salidas, lo que nos dice el término definido. En tercer lugar, debe ser finito. Esto quiere decir que debe terminar en algún momento. O lo que es lo mismo, debe tener un número limitado de pasos. No puede quedar en un ciclo infinito, no puede quedar en un continuará, como diríamos por allí cuando estamos viendo películas o series. En quinto lugar, debe ser bastante claro. Hay que desglosar el problema en instrucciones lo más simple y concreta posibles.
que resulten comprensibles para cualquier individuo. Recuerden que el computador, si nosotros le decimos, por ejemplo, ¿qué podría ser? Calcula un valor, él va a necesitar que descompongamos esa actividad en varios pasos para él poder ejecutarlos. Vamos a ver entonces aquí un ejemplo sumamente sencillo. Repito, esto es un repaso rápido de conocimientos que ya ustedes deben haber adquirido previamente. Tenemos, por ejemplo, un caso sumamente sencillo, sería un algoritmo que permitiera hacer una lista de promedios de 3 notas de un alumno en un curso. Fíjense que, como ya sabemos, todo algoritmo tiene que poseer un inicio y un final. Además de esto, requiere de un conjunto de entradas, procesos y salidas con los que vamos a trabajar, ya que el algoritmo debe describir en forma ordenada los pasos a realizar para transformar esas entradas recibidas en las salidas esperadas. Por ejemplo, en este caso de la lista de promedios, si lo vemos de manera sencilla, podemos decir que las entradas serían por una parte los datos del alumno, DNI, apellidos, nombres y cualquier otro que se considere importante, teléfono, correo electrónico, dirección, género, fecha de nacimiento. Datos del curso, porque se supone que el alumno está relacionado con un curso. Allí, por decir algo, código, nombre, cantidad de créditos y las notas que obtuvo. El proceso que vamos a implementar en este caso sería el cálculo de un promedio. Para ello, primeramente debemos totalizar y luego dividir ese total entre la cantidad de notas que estamos trabajando. Vean que lo estoy colocando así en términos genéricos porque puede darse lo mismo para una nota, 2 notas, 5 notas, 10 notas, lo que sea. El computador puede procesar cualquier cantidad mediante este mismo procedimiento, simplemente incluyéndolo dentro del bucle adecuado. Finalmente, nuestra salida sería imprimir los resultados, imprimir el informe en un formato adecuado para que sea comprendido por el usuario. Si queremos ver ese algoritmo cómo quedaría a final de cuentas, aquí tenemos un ejemplo. En primer lugar, comenzamos con un inicio. Luego de esto, leemos los datos del alumno, pero como el computador necesita que se le especifique lo más posible la forma de trabajar, ve que lo estoy separando en leer DNI, leer apellidos y leer nombres. Entonces ya estamos colocando allí pasos más simples, pasos más comprensibles para el computador. Luego tenemos leer datos del curso, que hacemos algo similar. Leer notas, hacemos también algo parecido. Luego de allí, totalizamos, que quiere decir sumamos las 3 notas. Promediamos dividiendo la suma entre 3 e imprimimos el informe tal como se había dicho para llegar al final del algoritmo. Como pueden ver, en este caso, la numeración del algoritmo no es de tipo discreto, sino esquematizado, ya que en función del problema que se vaya a resolver, en muchos casos, para nuestra más fácil entendimiento, resulta más adecuado utilizar ese tipo de numeración. Por otra parte, ya nosotros habíamos hablado de las fases del ciclo de vida del desarrollo de software. Nosotros podríamos fácilmente, dependiendo del modo de flujo de trabajo que hayamos realizado, construir diferentes tipos de algoritmos para lo que es el desarrollo de este tipo de situaciones. Por ejemplo, aquí tendríamos de manera simplificada que nosotros podríamos, en términos lo más sencillo posible, colocar cada una de las fases, dentro de esas fases colocar cuáles son las actividades que se van a realizar y luego de allí lo que serían las tareas. Fíjense que este tipo de algoritmo
puede dar origen fácilmente a lo que sería un diagrama de Gantt si incluimos elementos adicionales como los tiempos y los recursos requeridos. Dentro de este mismo tema 1.2 nos faltaría por hacer una pequeña referencia acerca de lo que es la gestión de la integración del proyecto. Fíjense que en este caso, primeramente vamos a hacer una pequeña revisión del triángulo de la calidad. Recordemos que cuando estamos desarrollando un proyecto, pueden existir muchísimos tipos de restricciones a ser tomadas en cuenta, pero las tres más comunes siempre serán el tiempo, el costo y el alcance. Estas restricciones forman parte de todos los proyectos que vayamos a realizar, sin importar su tipo ni su tamaño. Y todas juntas forman lo que denominamos el triángulo de la gestión de proyectos, donde en primer lugar vamos a ver aquí en lo que sería respecto al alcance. Este resulta importante para especificar todo lo que vamos a hacer dentro del proyecto, hasta dónde pensamos llegar. Por otro lado, el tiempo es un recurso invaluable que siempre está presente en todo lo que hacemos. Podemos controlar los procesos, pero no podemos controlar el tiempo, por lo que es generalmente un verdadero desafío poder utilizar el tiempo de manera eficiente mientras mantenemos el proyecto dentro de lo que es el cronograma y el presupuesto para alcanzar los objetivos establecidos. El costo generalmente viene en lo que sería un presupuesto, el cual es establecido en la etapa inicial del proyecto y se va comparando cómo se va desarrollando a medida que vamos avanzando. Entonces fíjense que, déjenme ver si me pusieron hoy el lápiz. No me pusieron el lápiz. Bueno, fíjense que en este caso, si nosotros aumentamos el alcance, va a aumentar nuestro tiempo que vamos a necesitar para desarrollar el sistema, o va a aumentar nuestro costo al contratar personal y utilizar equipos adicionales. Si nosotros queremos reducir el costo, es muy probable que tengamos que reducir el alcance o que aumentar el tiempo que va a durar nuestro proyecto. Si queremos reducir el tiempo, vamos a tener entonces que modificar el alcance, reducir el alcance, y otra opción sería aumentar el costo al contratar personal adicional. De allí podemos ver que estas tres restricciones, estos tres elementos del desarrollo de proyectos del triángulo de la calidad, están íntimamente interconectadas dependiendo mucho uno de la otra. Una vez que vamos modificando alguna, las otras van siempre a variar de alguna manera, bien sea aumentando o bien sea disminuyendo. Por lo tanto, es sumamente importante siempre procurar lograr lo que es el equilibrio entre estos factores. Por otra parte, también hay que considerar cuando estamos hablando de la gestión de proyectos, la existencia de un ente regulador llamado PMI, Project Management Institute. Este se fundó en el año 1969 bajo la premisa de que cualquier proyecto, sin importar su naturaleza, utiliza las mismas bases metodológicas y herramientas. Esta organización actualmente se encarga de dictar los principales estándares en lo que es la materia de gestión de proyectos.
¿Cuáles serían entonces los principales objetivos de la gestión de proyectos? En primer lugar, tendríamos el controlar el inicio y la evolución del proyecto. El tiempo es sumamente importante, como ya dijimos. Muchas veces un proyecto que no termina de manera oportuna puede perder su valor. Mientras más tiempo le demos a un proyecto, menos validez puede tener después, ya que pueden cambiar los requerimientos, las necesidades que lo motivaron, llegando a ser incluso en cierto punto inútil si tardamos demasiado. Por otra parte, el segundo objetivo sería resolver problemas que vayan surgiendo dentro de lo que es el desarrollo del proyecto. Una buena gestión de proyectos debe ser flexible, debe ser capaz de adaptarse a las modificaciones que sean necesarias para así lograr que al final el producto que estemos realizando sea de la mayor calidad posible y adaptado al máximo a lo que serían las necesidades y requerimientos reales de nuestro cliente, de nuestro proceso. El tercer objetivo importante sería el facilitar lo que es la finalización y la aprobación del proyecto. Fíjense que cuando nosotros estamos hablando de este punto, recuerden que dijimos al principio ya que todo proyecto debería tener un cierre formal. ¿Para qué? Por una parte, para verificar que se haya cumplido con todo lo que se había planteado. Y por otra, para dar cabida, para dar espacio a lo que sería liberar a ese equipo de desarrollo y cumplir con todos los pendientes que se hayan dejado desde el punto de vista financiero, evitando así también que con ese cierre formal se logra que hayan, digamos que desacuerdos en cuanto a el resultado final del proyecto. Recuerden que los proyectos normalmente son independientes de lo que es la actividad diaria empresarial. Por ello, va a ser necesario que se organicen ciertas reuniones para lo que es su seguimiento y gestión. Por otra parte, aquí tenemos algunos factores que afectan lo que sería la dirección de los proyectos. Recordemos que para que un proyecto tenga éxito, es esencial que el trabajo en equipo se realice adecuadamente, sea lo más eficiente posible. De esta manera, la forma en la que se dirigirán los proyectos va a depender de ciertos factores, entre los cuales tenemos en primer lugar la escalabilidad. Esto está relacionado con la posibilidad, con la flexibilidad que tenga el proyecto para su crecimiento. Es decir, por ejemplo, para aceptar nuevos requerimientos adicionales que aumenten las capacidades del proyecto, para integrarse con otros proyectos mayores o complementarios, etcétera. En segundo lugar, otro factor importante va a ser la importancia, la relevancia que tenga dicho proyecto, el impacto que vaya a tener para el negocio. Mientras más críticos sean los procesos que estamos abarcando dentro de nuestro proyecto para lo que es la buena marcha de la empresa, del negocio o la institución, va a ser esto que podamos ir variando un poco nuestro enfoque en cuanto al desarrollo del proyecto, dándole prioridad por sobre otras tareas y actividades o modificando nuestra planificación. En tercer lugar, tendríamos la complejidad de las tareas y de los procesos vinculados con el mismo proyecto. No es lo mismo proyectos básicos tipo sistemas transaccionales que proyectos avanzados de inteligencia artificial. Cada uno de ellos requiere de una planificación,
de una gestión de un flujo de trabajo diferente para poder alcanzar con éxito los objetivos planteados. Bueno, ya con esto, muchachos, salimos de lo que es el tema 1.2. Si tienen alguna pregunta al respecto, por favor aprovechen en este momento.